Una vez más, el Señor les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Vamos en esta hora a la meditación de la palabra del Señor. Esperamos que ya estén dispuestos, listos, y que los hermanos que todavía no se han conectado puedan hacerlo. Y esperamos que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Les invito a ir al pasaje bíblico que será el centro de nuestra enseñanza en esta tarde. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Y le damos lectura a este único versículo. Dice así la palabra del Señor: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una vez más, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una palabra de oración. Bendito y soberano Padre que moras en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor, por permitirnos, Padre, alabar y glorificar tu nombre. Y así también, Señor, abrir tu palabra y leer tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendición, ese privilegio que nos das. Ahora te pedimos, Señor, de tu ayuda. Reconocemos nuestras grandes limitaciones y pedimos de ti, Señor, de esa gracia tuya, maravillosa, Señor, para que podamos, Padre, transmitir lo que tu palabra, Señor, enseña. Quita todo estorbo, cualquiera que éste pueda ser, y permite, Señor, que a mi hermano, mi hermana, allí en su hogar, allí donde ha dispuesto, Señor, para, Señor, participar de esta transmisión, pueda hacerlo, Señor, y pueda recibir en su corazón la enseñanza de tu palabra. Bendícenos, pues, y bajo tu dirección, Señor, y para gloria tuya, lo haremos en esta hora. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, dándote gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué hora es? No sé, a lo mejor algún día o algún momento alguien se acercó y te preguntó ¿qué hora es? Inmediatamente te fuiste a tu reloj o sacaste tu celular y le dijiste: es tal hora. Bueno, el plan profético de Dios siempre es interesante. En esta pequeña serie de enseñanzas proféticas queremos compartir con ustedes esto que es de mucho y de grande interés por el contenido. Y repito, el plan profético de Dios siempre es interesante. Los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro con interés, ¿sí? Venía palabra de Jehová a ellos y hablaban, describían lo que a la postre había de suceder. Y como dice, muchos de ellos caminaron buscando una patria, capítulo 11 de Hebreos, pero no la lograron ver.
pero lo hicieron con todo su corazón y caminaron por fe. Los discípulos del Señor, hermanos, preguntaron respecto a las señales del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos hicieron una pregunta muy interesante. Les voy a llevar a la pregunta, Mateo capítulo 24, versículo 3. Mire la pregunta que le hacen al Señor, Mateo 24, 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es una buena pregunta, es una excelente pregunta. Los discípulos, hermanos, ellos estaban también deseosos de saber cuál sería en ese tiempo. Querían que Jesús les describiera. Y usted puede analizar y leer o ha estado escuchando muchas enseñanzas acerca del capítulo 24 de San Mateo. ¿Sí? Muchos especulan en cuanto al anticristo. Hay muchas especulaciones en relación. ¿Qué será una potencia? ¿Qué será una persona? Diferentes especulaciones en relación a él, de a dónde surgirá, de dónde vendrá, etcétera. Y muchos hermanos estudiosos de la palabra a veces tienen en algunas ocasiones pensamientos encontrados con otros. Algunos dicen sí, otros dicen no, etcétera. Muchas cosas. También hay bastante especulación en relación al 666, el número de la bestia, que será impuesto. Y algunos dicen que todo esto que está ocurriendo ahora es una estrategia para implementar precisamente eso, la marca de la bestia, el 666. Y vuelvo a repetir, hay muchas especulaciones en relación a ello, pero no hay nada que pueda sustentarlo de manera clara y específica. La batalla del Armagedón, que de acuerdo a lo que dice la Biblia, se habrá de librar en el Valle de Megido, también es tema de especulación y cada uno pone o presenta su punto de vista en relación a ello. Pero aquí encontramos una pregunta acerca del calendario profético de Dios. Esta es una pregunta que tiene que ver con el calendario profético de Dios poco antes de la ascensión. Poco antes de la ascensión. Y la pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, este es el momento exacto, preciso, para instalar, para restaurar nuevamente el reino de Israel. Una pregunta acerca del tiempo. Y Jesús les va a revelar el tiempo. Les va a hablar del tiempo. Y recuerden ustedes de lo que dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. El Señor quiere que sus discípulos puedan entender esta grande verdad. Presento el primer asunto
en relación a lo que, ¿qué hora es? Primero, es la hora de esperar en el Señor. Y voy a llevarles al versículo 4. Estoy en el capítulo 1. Quiero que leamos el versículo 4. Es el antetexto del texto que tomamos. Y dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esperen la promesa del Padre. Esta instrucción se anticipa a la pregunta que le habrían de hacer después. No debían de salir de Jerusalén. Espérense. No se muevan. Esperen. No hagan absolutamente nada. Esperen. Quédense allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a cumplirse la promesa que oísteis de mí. Yo lo dije, dice el Señor, y eso habrá de tener cumplimiento. Algunos se apresuran a salir. Y por la premura de salir, por el deseo de querer salir, cometen muchas imprudencias. Tristemente, nuestro Estado está metido en uno de los graves problemas, ocupando los primeros lugares de contagio en el país. ¿Y saben por qué? Porque para muchos se hizo demasiado largo, 3 meses, y empezaron a salir. Y algunos salieron con precauciones para las cosas esenciales. Pero puede usted ver en las calles a mucha gente sin precaución, sin tomar las medidas sanitarias, sin hacer las cosas, pensando en algunas ocasiones que esto no habría de sucederles a ellos. Platicaba con el hermano Régulo, pastor en Campeche, el día de ayer, y me comentaba de una familia, de una pareja, que de la iglesia, un hermano muy consagrado, iglesia. La situación es que se enfermó un hermano y ellos fueron a orar por el hermano. Y oraron por el hermano. Y el hermano se recuperó, sin tomar las debidas precauciones. Luego lo mandaron, le pidieron, otro se enfermó y allá van los hermanos. Y estuvieron yendo a orar por varios hermanos hasta que se contagiaron ellos. Y yo no digo que no se deba o se pueda hacer, no, pero con las debidas precauciones. El apresuramiento nos trae complicaciones. Algunos se apresuran a salir y es entonces cuando surgen los problemas. Qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar. No, pareciera algo tan simple. Un día, 2 días, una semana, 3 meses, vamos para 4. Y esto va para largo, según dicen las autoridades de salud. Y tenemos que seguir esperando. Qué difícil se convierte todo esto. Sí, hermano. Esperar que las oraciones sean contestadas,
Qué difícil es esperar cuando quisieras que en ese momento hubiese una respuesta. Quisiéramos que en automático el Señor respondiera. Y le damos gracias al Señor porque hemos estado leyendo los mensajes de recuperación de muchos hermanos. Gracias a Dios. Pero otros están entrando en el problema. Y otros se están agregando. Y quisiéramos que la respuesta fuese ya inmediata. Sin embargo, tenemos que orar y tenemos que esperar que esas oraciones sean contestadas. ¿Ha tenido una petición delante de Dios? Tal vez por su familia que no es cristiana. Le ha hablado, le ha dicho de diferentes maneras que Jesucristo es el Salvador del mundo, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y le escuchan por respeto, pero todavía no toman una decisión. Y sigue orando. Y puedo decirle en esta hora, hermano, no te canses. Sigue esperando. Y sigue pidiendo, clamando al Señor. Pero sí es desesperante esperar que las promesas de Dios se cumplan, que lo que Él ha prometido se cumpla. Han pasado muchos años, han pasado más de 2000 años cuando el Señor ascendió y el Señor dijo: voy a regresar y les voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Ciertamente, vuelvo en breve. Pero esa brevedad se ha convertido en una eternidad. Sin embargo, la Biblia nos manda a esperar. Sí. Quiero señalarte con la palabra de Dios algunas, hermanos, de las bendiciones prometidas para aquellos que esperan. ¿Hay bendiciones para el que espera? Sí, hermano. Y te presento la primera. Salmo 27, 14. Precioso. Salmo 27, 14. Y dice la palabra del Señor así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuál es la bendición? El aliento de tu corazón, la fortaleza de tu corazón. Espera a Jehová. No falla. Aunque tarda, espéralo. Y en ese esperar, tu corazón, tu vida será fortalecida y alentada por el Señor. En el capítulo 37, en el versículo 7 del libro de los Salmos, 37, 7, dice la palabra del Señor así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista David? Está diciendo, hermanos, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, no te exasperes, no te violentes, no te enojes con motivo de aquellos que prosperan, por el hombre que hace maldades.
No. Y a veces resulta bastante difícil. No crea que esto es tan simple, tan sencillo. A veces encuentra a personas, a algún borrachito. Ellos se juntan, sacan su botellita y empiezan a disfrutarla. No tienen cubreboca, no guardan la distancia y ahí andan por las calles. Vi esto. Y decía un hermano, el hermano se enfermó y no salía. Bueno, tranquilo, tranquilo. La protección y fortaleza viene del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31, pasaje muchísimas veces citado. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Hermanos, yo sé que estás cansado. Yo también. Yo sé que en algunas ocasiones te sientes ya agotado. Ya te tienes caminada a la casa, ya te la sabes de rincón a rincón. Ya no vayas ni en qué lugar poder ponerte un rato. Sí. Ya quisieras nuevamente estar, pero no se puede. ¿Sabe? El que renueva las fuerzas, el que da nuevas fuerzas, es el Señor. Él es el que habrá de restaurar tus fuerzas, de darte nuevas fuerzas, renovar tus fuerzas. Por eso es que todos los días, a cada momento, debemos decirle: Señor, dame fuerzas, porque las mías se agotan, se acaban, se deterioran. Señor, dame fuerzas para seguir adelante, porque el camino tiene distancias y tenemos que librarlo con tu ayuda y con la dirección de tu Santo Espíritu. ¿Sí? Estos discípulos debieron esperar que el plan de Dios se hiciera claro. El Señor es bueno con los que esperan en Él. Mire, repito, sus discípulos del Señor debieron esperar que el plan de Dios se hiciera de una manera clara. Tenía que aprender a esperar, aunque la espera a veces fatiga, pero esperar confiando en su palabra es lo mejor que podemos hacer. El Señor es bueno para los que esperan en Él. Hemos estado escuchando las enseñanzas con nuestro hermano Adrián, siervo de Dios, acerca de Lamentaciones. Y quiero solamente para recordarles, llevarles exactamente a Lamentaciones, solo para recordar rápidamente el capítulo 3, los versículos 21 al 25. Es lo que ha estado trabajando nuestro hermano Adrián con ustedes. Y gracias al Señor por la bendición de la palabra. Escuche usted, Lamentaciones 3, 21 al 25. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En 3 ocasiones en esta porción presenta la expresión espera, espera, espera. Y regreso solamente para citar el pasaje nuevamente de Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esperen, porque el que promete es poderoso para cumplir su promesa. El que ha dicho: habré de regresar, habré de venir por ustedes, es poderoso para cumplir su palabra. Y habrá de hacerlo, sin duda alguna, habrá de hacerlo. Y en ese momento nos gozaremos, alabaremos y glorificaremos a nuestro Dios. Pero mientras esto no ocurre, tenemos que aprender a esperar. Tranquilo, paciencia, espera. Segunda cosa. Versículo 8 de capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hora es? Es hora de esperar. ¿Qué hora es? Es hora de testificar. Es hora de testificar. El Señor les dijo a ellos: esperen. El Señor nos dice a nosotros: hay que testificar. Me seréis testigos. Hubiera sido más fácil decirles: entren ahora mismo al reino, pasen. Sin embargo, había una tarea que hacer. Había un mundo que alcanzar con el Evangelio. El plan perfecto para alcanzar a otros comienza en casa. Sí, allí es donde tenemos la primer tarea, la primer área de alcance: el hogar, la familia. Claro que sí. La diferencia, hermanos amados, entre ellos, los discípulos que están recibiendo esta palabra, la gran diferencia entre ellos y nosotros, hermanos, es que ellos estaban ante un gran acontecimiento de parte de Dios. Algo que habría de impactar al mundo. Algo que había de trascender maravillosamente bajo la unción del Espíritu Santo. Les dijo: van a recibir poder. Espérense. Pero van a recibir poder. Y cuando reciban el poder, entonces me serán testigos hasta lo último de la tierra. Sí, hermanos, el testimonio de ellos, la venida del Espíritu Santo, habría de darles a ellos ese poder para testificar. El Espíritu Santo ha venido.
El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo ya está en la vida de cada creyente. Desde el momento en que recibes a Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo llega a tu vida, empieza a gobernar tu vida, empieza a dirigir tu vida. Pero algo maravilloso, empieza a impulsar tu vida, empieza a usar tu vida como un instrumento para que los que no creen puedan creer. No son tus palabras. No es el léxico que manejemos. No es la capacidad intelectual ni la verborrea que podrías hacerle. No. Lo que hace la diferencia es el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que trasciende, es lo que impacta, es lo que va a hacer que las personas verdaderamente puedan quebrantarse ante el mensaje de salvación. Por eso es tan importante, hermanos. Ellos debían de esperar. Fíjese bien, ellos debían de esperar y después testificar. El Señor les dice: quedaos en Jerusalén, espérense ahí, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Ellos debían esperar y después habrían de testificar bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros, a diferencia de ellos, debemos esperar y testificar. Esperar en las promesas del Señor. Esperar en lo que Él nos ha dicho que habrá de suceder. Saber que lo que Él dice es realidad, es verdad. Pero al mismo tiempo que esperamos, tenemos que testificar. Y yo le doy gracias al Señor, porque a través de esta situación que vivimos, de esta pandemia, muchos han estado testificando del Señor. Han estado compartiéndole a las personas. Porque hay muchas personas inquietas, hay muchas personas atemorizadas, desesperadas, angustiadas. Y es la tierra exactamente propicia para que el Evangelio del Señor pueda hacer el efecto maravilloso que tiene preparado. Hermanos, nosotros tenemos que testificar. Es la hora de testificar. Tercer cosa. Versículo 14. Estoy en Hechos 1, el versículo 14. Dentro de este contexto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repito, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es hora de cerrar filas. Es hora de unir nuestras fuerzas. Es hora de sumarse. Es hora de tomarnos virtualmente de las manos. No lo podemos hacer como en muchas ocasiones lo hicimos, que nos tomábamos de la mano para orar. Hoy no lo podemos hacer físicamente, pero espiritualmente sí, hermanos. Es hora entonces de estar unidos. Todos estos, dice el texto, perseveraban unánimes. Los tiempos son demasiado serios y la hora demasiado avanzada. El tiempo que vivimos es muy serio y la hora está sumamente avanzada.
El reloj del Señor está por llegar a su final. No sé cuándo. Ni me atrevería tampoco a señalar fecha, porque cometería una insensatez. El tiempo le pertenece a Dios. Tus días y los míos están contados en las manos del Señor. Yo no sé cuántos me quedan. Usted tampoco sabe. No sabemos qué tiempo le queda a la iglesia en esta tierra. Pero en este preciso momento tenemos que mantener la unidad. Unidos en oración. Unidos en ruego. Unidos en un clamor. Mis amados, las distancias no existen para el Señor. El Señor está donde quiera. Donde quiera. Y cuando tú te unes en la oración, y cuando tú te conectas a las 7 de la tarde, y tú te conectas, se hace una conexión maravillosa, se tiende una red maravillosa de oración y ruego. Un clamor que se eleva al Señor pidiendo su ayuda, su protección, pero sobre todo estando unidos. Sí. ¿Por qué habrían tantas divisiones? Y hace unos días leía por ahí algunos comentarios en relación a discrepancias teológicas y doctrinales en relación a un sinnúmero de comentarios, hermanos, de los que oran de pie, de los que oran sentados, de los que oran arrodillados, de los que baten las manos, de los que su liturgia es solemne. Hermano, nada de eso es fundamental. Aquí la parte importante y principal es la oración. Como tú lo deseas hacer, pero que estés conectado, que estés derramando tu alma delante de Dios, uniéndote, hermanos, a los hermanos, a todos aquellos que en diferentes lugares están orando y están clamando al Señor. Hermano, es importante entonces unirnos. ¿Por qué habrán divisiones? Las probabilidades para las divisiones entre los discípulos. Fíjese bien, ¿cuáles podrían ser las razones para dividirse entre ellos? ¿Te acuerdas de Pedro? Y Pedro negó al Señor. Y lo negó 3 veces al Señor. Cualquiera podría decirle, Pedro, tú no eres el mejor de los cristianos, porque le fallaste al Maestro. Porque en un momento de debilidad lo negaste al Señor. Así es que entonces sepárate de nosotros. Pero el Señor a Pedro no lo desechó, sino cuando se dio cuenta Pedro que lo había negado por 3ª vez, levantó sus ojos y vio a su maestro. Y el maestro, con su mirada dulce y tierna, le estaba diciendo: Pedro, te lo dije. Pero a ese mismo Pedro, en el capítulo 20 de San Juan, le dice: Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dijo: Señor, te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis corderos. A partir de Hechos de los Apóstoles, ese Pedro fluctuante, o ese Pedro, hermanos, que negó al Señor, se convirtió en un paladín, en un hombre que estaba dispuesto a hacerlo todo por la obra, por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé si tú le fallaste en algún momento al Señor.
te equivocaste de camino, cambiaste el rumbo. ¿Y crees acaso que eso te excluye? No, hermano. Acuérdate lo que dice Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así que si tú lo hiciste de todo corazón, no estás excluido, estás incluido. El Señor no te desecha, tampoco nosotros, mi hermano. Te tendemos la mano y te decimos, mi hermano, sigamos adelante. Unámonos verdaderamente en la oración y el ruego, clamando al Señor. Otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fue Tomás. Tomás y sus dudas. Cuando le dijeron, Tomás, el Señor ha venido, el Señor ha estado con nosotros. Y Tomás le dijo, si yo no lo viere, si yo no tocara sus heridas, si yo no metiera mi mano en su costado. Dudoso. Hasta su frase se hizo popular. Y es tan popular su frase que, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es una frase de Tomás. Pero ¿sabes qué? Tomás estaba ahí incluido. Tomás no fue excluido, no, porque Tomás regresó por sus fuerzas. Reconoció cuando se presentó el Señor que era su Señor. Cayó ante Él y le dijo, mi Señor y mi Salvador. Sí recibió una regañada. Sí lo reprendió el Señor. Le dijo el Señor, porque me has visto, has creído. Bienaventurados son aquellos que no han visto, pero creen. ¿Podría ser excluido? No sé. Si usted en algún momento ha dudado de la fidelidad del Señor, ha dudado de la misericordia del Señor, ha dudado incluso del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no le he respondido cuando usted decía. Su duda le ha llevado tal vez a apartarse o a pensar que no vale. Quiero decirte en esta hora, mi hermano, cualquier duda que hayas tenido, grande o pequeña, cualquier duda que hayas tenido, si tú la llevas a los pies del Señor y dices, Señor, perdóname, me equivoqué, dudé, pensé que no podía ser, pero fue, Señor, aquí estoy. Y nos unimos para seguir clamando y orando al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos no se han desmoralizado? Sí, hermano. Desmoralizado. Mire, los discípulos podrían haber sufrido ese impacto de desmoralización cuando Jesucristo fue crucificado. Jesucristo fue crucificado, su maestro, su guía, su líder, fue muerto. La Biblia dice que todos salieron huyendo para no ser identificados. Quizás estaban afligidos, angustiados, algunos estaban preocupados y dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos a nuestro líder principal. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, en su misericordia infinita el Señor se les manifestó por lo menos en 10 ocasiones. Para que ellos pudieran comprobar que lo que Él les había dicho era la verdad. Y aquí estaba a punto ya de ser levantado a los cielos. Y allí habían por lo menos 500 personas. Y allí estaban sus discípulos. Pero ya no eran los discípulos tristes, afligidos, angustiados,
desmoralizados. No. Ahora eran discípulos seguros. Ahora ellos estaban completamente seguros de que el Jesús al que habían recibido y conocido era el Hijo de Dios, por quien ellos estaban dispuestos a seguir predicando y que fuese conocido en todo el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia, hermano, para las divisiones, para esas rupturas que a veces suceden, para esos desafíos, para esos alejamientos? Hermano, una experiencia real, espiritual con Cristo. Un encuentro espiritual con Cristo marca la diferencia. Si usted ha tenido esa experiencia de recibirlo en su corazón como su Salvador personal, podrán haber momentos difíciles como los que estamos pasando. Momentos en los que clamaste con todo tu corazón, pero no resultó como tú lo estabas esperando. Pero no por eso has dejado de confiar en el Señor. Sigues tomado de su mano. Sigues metido bajo la sombra de sus alas. Sigues protegido por Él. Y esa seguridad y confianza es la que te lleva a unirte con la iglesia. A unirte exactamente como lo dice la Escritura. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y repito, es tiempo de unirnos. Es tiempo de tomarnos las manos. La tarea es urgente. La necesidad es apremiante. Es tiempo de esperar. Es tiempo de testificar. Es tiempo de unirnos. De unirnos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Yo espero con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, que cuando todo esto termine, la iglesia, lo deseo y creo que así será, la iglesia del Señor saldrá fortalecida. Habrá renovado sus fuerzas. Habrá esperado con todo su corazón en el Señor. Muchos tal vez ya no estarán, pero el Señor seguirá usando a esa iglesia hasta que Él venga por ella y la levante. Los discípulos hicieron a un lado sus diferencias y se pusieron a la altura de la empresa que tenían por delante. Olvídate de diferencia, olvídate de situaciones. Aquí hay una tarea que hacer. Aquí hay un trabajo, aquí hay una función que desarrollar. Olvídate de los demás. Esfuérzate con todo tu corazón. Testifica en el Señor y mantente unido en un clamor al Señor. La pregunta es, ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿Estaremos dispuestos a esperar, a testificar, pero sobre todo a unirnos en un clamor por la bendición, por la ayuda y por la fortaleza de muchos hermanos que hoy están pasando por serias dificultades?